No escuché si ya me dieron el tiempo, sí. Muy buenos días, queridas amigas, hermanas, siervas del Señor. Aquí es precioso martes, ya vamos ganándole 2-0 al maligno el día de hoy, así que esperamos que haya mucha bendición. La reflexión de hoy la titulé Si quieres. Si quieres. ¿Cómo era la vida de un leproso en la época de Jesús? El leproso vivía en ruinas, en cuevas, en descampados, apartado del mundo de los sanos y de la sociedad. La lepra, decían, era la primogénita de la muerte, por ser una enfermedad incurable en ese tiempo. Esta provocaba sufrimiento físico, emocional, espiritual y familiar. Una vez que era confirmado el diagnóstico, todo cambiaba para el contagiado, ya que pasaba a vivir en un estado perpetuo de aislamiento, rechazo público y duelo. Y Anabela nos va a decir ahorita qué dice la Biblia de ese estado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Y el leproso en quien hubiere llaga hará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Amén. Quiero resaltar dos cosas. Gracias, Anabela. Recordemos que la ropa rasgada se le llama kriá y era la expresión de dolor más significativa del judaísmo y la manera de visibilizar el sufrimiento y la aceptación de la muerte. Y embozado era llevar el rostro cubierto de la parte de abajo hasta los ojos. De acuerdo a la ley judía, que era la que imperaba en el tiempo de Jesús, recordemos, uno debía estar a 2 metros de un leproso. Y oigan esto, y si el viento soplaba proveniente de donde estaba el leproso, debía estar a 45 metros de distancia, más o menos media cuadra. Lo único más contaminante que el contacto de un leproso era el contacto con un cadáver. Un rabino alardeaba que no se comería ni un huevo que se hubiera comprado en una calle por donde hubiese pasado un leproso. Y otro rabino presumía de tirarles piedras para que se mantuvieran lejos. En tiempo de Jesús, muchos judíos enseñaban dos cosas sobre los leprosos. La primera era que eran muertos vivientes. Y la segunda es que se merecían la lepra debido a que era un castigo de Dios en contra de ellos. Y por eso eran despreciados y los miraban como gente bajo el juicio especial de Dios, inmerecedores de piedad o misericordia. La pastora Araceli, en su oración del 22 de agosto, ella hablaba del paralítico del estanque de Betesda y decía cómo habría sido esa mirada para ese hombre que llevaba 38 años tirado en el suelo. Definitivamente esa mirada no era como la de los fariseos y de los sacerdotes. Por el contrario, Jesús veía al leproso. ¿Qué veía en el leproso? Su dolor, su enfermedad, y sentía compasión, esa profunda tristeza que lo conmovía hasta el interior de sus entrañas al ver a su creación lastimada y enferma. El sentimiento de compasión le generaba al Señor una actitud proactiva por eliminar el sufrimiento y producir un bienestar inmediato a quien sufría.
De actitud proactiva se habla mucho ahorita. Una actitud proactiva es llegar y tomar activamente el control de una situación y decidir qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. ¿Saben qué es una actitud proactiva? Cuando hay un accidente, llegan los bomberos, separan a la gente, se hacen un torniquete, le ponen un cuello. Eso es tomar posesión de una situación. Y eso era lo que hacía precisamente el Señor. ¿Y sabe qué? Lo quiere hacer hoy con usted. Abro un pequeño paréntesis. Compasión o lástima no son lo mismo. Compasión implica un sentimiento de cercanía, conexión e identificación con la persona que está sufriendo. Lástima también es un sentimiento, pero pasivo, que simplemente implica tristeza, pero no acción. Y se convierte obviamente en una emoción duradera, no, totalmente pasajera y nada de acción. Cierro paréntesis. Me imagino que después de haber escuchado cómo era la vida de un leproso, pensarán, ¿por qué eran tratados así? ¿Qué sociedad más inhumana? ¿Qué sociedad sin ningún tipo de compasión ni aún de lástima? Quiero leerles una descripción del proceso de la lepra de Ernest Gurney. Él era un cirujano misionero inglés que vivió más de 30 años en Jerusalén, Damasco y Siria. Por lo tanto, tenía contacto con esa enfermedad hace más o menos un siglo. Él decía, ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina tan repugnante. ¿Cómo era la enfermedad? Hay dos tipos de lepra. Una descripción rápida. Podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva. Se les caían los párpados. Entonces los ojos quedaban expuestos como mirando fijamente. Las cuerdas vocales se ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco, el leproso se convertía en una masa de crecimiento ulceroso. Este tipo de lepra duraba aproximadamente en desarrollarse de 9 a 12 años, hasta que el enfermo caía en coma y moría. El otro tipo de lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Afectaba los troncos nerviosos, los músculos dejaban de funcionar, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos y los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva de dedos de las manos y dedos de los pies, hasta acabar por caérseles toda la mano o todo el pie. La duración de esta lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años y los condenaba a una terrible muerte gradual en la que la persona moría poco a poco. Dígame usted si el pecado y las adicciones no tienen relación. ¿No nos vamos muriendo poco a poco? Jesús y el leproso. Quiero que escuchemos en Mateo, Marcos y Lucas la narración de la curación del leproso. Y quiero que escuchen cómo se repiten los detalles importantes de este milagro en estos 3 evangelios escritos por 3 personas distintas con puntos de vista distintos y de diferentes edades. Leo en Mateo 8. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Marcos 1.
vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Eso de al instante me recordó a la suegra de Pedro. Ella estaba tirada en cama, no podía pedir por ella. El Señor llegó ahí y al instante se levantó y les servía. Lucas 5. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces él extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue. ¿Cuáles acciones se repiten? Leproso, se postró, si quieres, si quiero, e inmediatamente la lepra le dejó. Ojalá pudieran leer después ese milagro ahí en la Biblia. Hay 3 actitudes de leproso dignas de imitarse. Yo las seleccioné, pueden haber más, pero quise solo escoger 3. Buscó al Señor. Está enfermo, está enferma, busque al Señor. Buscar implica que se levantó, caminó en la dirección correcta, decidido, no se distrajo, se enfocó. Su único objetivo ese día era tener un encuentro con su Señor, solamente. ¿Qué pasó cuando estuvieron frente a frente? Se postró frente a él. Con el rostro en tierra, postura que evidencia actitud extrema de adoración y señal de respeto y súplica, viendo de abajo hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Para dónde está mirando usted? Bueno, yo espero que para arriba. Primera acción, buscó al Señor. Segunda acción, se postró ante él. Y la tercera, y para mí más importante, porque podemos levantarnos, podemos postrarnos, pero hay que rogar. Le rogó al Señor, si quieres, puedes limpiarme, reconociendo así la soberanía del Señor, dejando su enfermedad en las manos de él. El leproso no tenía duda alguna acerca del poder del Señor, por eso dejó que él decidiera. Miren, yo si hubiera tenido cualquiera de esas 2 lepras, en lo personal, yo no hubiera dejado que el Señor decidiera. Yo le hubiera dicho, me sanas, quiero sanidad. No, no, no. Si quieres, puedes limpiarme. Le rogó, sí, pero se abandonó en sus brazos al decirle, si quieres, puedes limpiarme. La expresión, si quieres, puedes limpiarme de leproso, me recordó, me trasladó al monte del Getsemaní. Cuando el Señor de rodillas, postrado, con lágrimas, sudando de dolor, le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta de ese Padre amoroso al ver a su amado Hijo en tal situación por obediencia total y absoluta a sus órdenes? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice que posó su mano en el hombro. Así como la respuesta de Dios a su Hijo fue inmediata, la respuesta de Jesús ante la actitud, no ante la enfermedad, ante la actitud del leproso fue inmediata. Extendió su mano y tocándole le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Recordemos que la ley ceremonial prohibía tocar a un leproso.
lo que hizo el toque más significativo para el afligido leproso. ¿Cuántos años tenía el leproso sin sentir una mano en su hombro? Jesús no tenía que tocarlo para sanarlo. Él pudo haberlo sanado con la palabra. Fuera lepra, reprendo a la lepra, cae lepra. Él pudo haber levantado su mano a los cielos y no tocarlo. Incluso lo pudo haber limpiado con el pensamiento. No obstante, él sanó al leproso tocándole, porque eso era lo que el leproso necesitaba. Ese toque amoroso, cálido y milagroso del Señor. Él amaba a los leprosos, él los tocaba y los sanaba. Jesús nunca tomó distancia de un leproso como los rabinos o fariseos. Jesús, al tocarlo y decirle, quiero, sé limpio, manifiesta compasión proactiva, poder y autoridad sobre la enfermedad. Deseo resaltar que el Señor, a través de sus enseñanzas, gestos y acciones, evidenciaba una total coherencia entre lo que decía y decía. Paréntesis bien pequeño. ¿Cómo nos cuesta ser cristianas coherentes? Qué bonito hablamos, qué bonito semblante, qué bendición. Pero qué difícil ser coherentes. Muy difícil. Ese es un reto. No hablo para no cristianos. Hablo para esas mujeres, como dice doña Anita, esas princesas que me están viendo. Qué difícil es ser coherente. A estas alturas del partido, el Señor ya nos está llamando, urgiendo a ser coherentes. Así que se lo dejo como inquietud. Por favor, Evelyn, la primera cita. Sí, es Mateo 4:23. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gracias. Observemos. Primero, recorría, caminaba. El centro, el pentágono del Señor Jesús eran las sinagogas. Ahí proclamaba el evangelio del reino y sanaba a todo enfermo, pero eso ya era una estrategia. Eso era una estrategia que él se miraba urgido a hacer para congregar a las personas y que primero oyeran su palabra. Al Señor le importa lo físico, pero le importa más lo espiritual. Por eso, miren, preocupémonos por lo físico de nuestros seres amados, pero por favor, preocúpese más por lo espiritual, porque ahí sí va a estar serio. Si el día de hoy estamos experimentando alguna enfermedad física, emocional o espiritual, sigamos el ejemplo del leproso y reconozcamos la soberanía de Dios y dejemos todo en sus manos. Por favor, Evelyn. Sí, ahora es Lucas 7:21. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. En esa lectura, en ese pequeño versículo, yo encontré 4 distintas formas de enfermarse. La primera es cuando la enfermedad nace y está en mí. Enfermedades. Plagas es cuando la enfermedad está fuera de mí y me llega, como lo que estamos experimentando ahora. De malos espíritus, las enfermedades que provienen del maligno. Y a muchos ciegos les dio la vista, podríamos pensar en enfermedades genéticas y de algún tipo de deficiencia. Pero ¿sabe qué? No importa la procedencia de nuestra enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder
para sanar cualquier afección que usted esté experimentando. Concluyendo, en todo el mundo hay más de 15 millones de personas con lepra. En el 2019 se detectaron un total de 200.300 nuevos casos de lepra en el mundo entero, casi 250.000. De estos, 35.250 en América. En México, 89 casos de lepra. Desde 1981, la enfermedad ha sido tratada exitosamente con una combinación de 3 fármacos llamado poliquimioterapia, que se ofrece a los pacientes gratuitamente en todo el mundo. Nosotras, gracias a Dios, no padecemos de lepra. Pero sí podemos estar padeciendo una enfermedad llamada pecado, que pueden ser, como diría alguno, desde mentiritas piadosas hasta engañar al marido y a los hijos. Así que no hay diferencia. Pecado, pecado. Ese pecado puede paralizar nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, llegando a obstaculizar nuestra comunión con la familia, la congregación y sobre todo con Dios. Recuérdese, tenga presente que estamos padeciendo esa enfermedad de pecado porque así nos place. El Señor no nos tienta. Si estamos en esa situación, debemos acudir al Señor con la actitud del leproso, postrándonos humildemente, adorándole y reconociendo su soberanía. También hay otra actitud muy hermosa, la actitud del publicano, dentro de la sinagoga, pero lejos y alejado. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. No nos presentemos ante el Señor con nuestra enfermedad justificándonos, demandando derechos o con una gran lista de buenas obras del día, del mes o de la semana. No, desnudémonos delante del Señor. Pidamos su compasión proactiva a nuestro favor y proclamemos nuestra impotencia. Reconozcamos y aceptemos nuestra destructora lepra espiritual para desear ser limpios por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues solo Él nos recibe tal cual somos. Solo quiero leerles un par de estrofas de unos himnos que ya no se cantan mucho en nuestras iglesias. Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz. Conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Ese es el himno Tal como soy. Y otro himno: si cual hija que necia pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, he aquí
tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Del himno Pecador, ven a Cristo Jesús. Que Dios tenga misericordia, nos bendiga a todas, y Dios misericordioso, no nos cansaremos de confiar en ti. Amén, y que Dios las bendiga.